Un hombre dejó una propina tan grande que parecía un error. Pero cuando el mesero miró el billete, entendió que su vida estaba a punto de cambiar. As we dive into the story, don't forget to like the video and tell us in the comments where you're watching from. Nadie lo notó cuando entró. No hubo miradas curiosas. No hubo susurros. No hubo ninguna señal de que ese hombre fuera diferente a los demás. Era una tarde común. Esas que pasan sin dejar recuerdo. El lugar estaba casi lleno, el ruido constante, las conversaciones cruzadas, el cansancio flotando en el aire. Afuera, el día avanzaba lento, como si nada importante fuera a ocurrir. El hombre caminó despacio, no tenía prisa, no miraba el reloj, no buscaba atención. Se sentó en una mesa discreta, lejos del centro, lejos del centro, lejos de todo. Su ropa era sencilla, limpia pero normal, nada caro, nada llamativo. Podría haber sido cualquiera, pero no lo era. Mientras se sentaba, observó en silencio. No el menú, no las paredes. Observó a las personas, observó cómo hablaban, cómo se movían, cómo algunos sonreían por costumbre y otros ya no tenían energía ni para fingir. Ese hombre había sido pobre, muy pobre. Había pasado noches sin dormir pensando cómo pagar el día siguiente. Había sido ignorado, tratado como invisible. Sabía exactamente lo que se siente cuando nadie te mira a los ojos. Y también sabía algo más. Sabía que el dinero no cambia a las personas, solo las revela. Pidió algo sencillo. Nada especial. No porque no pudiera pagar más, sino porque no necesitaba demostrar nada. Mientras esperaba seguía observando. Cada gesto, cada palabra, cada pequeño detalle que la mayoría pasa por alto. Vio al mesero acercarse a otras mesas. Vio cómo algunos clientes ni siquiera levantaban la mirada. Vio cómo otros hablaban sin respeto, como si quien los atendía no fuera una persona, sino parte del mobiliario. Y entonces lo vio a él. El mesero caminaba rápido, demasiado rápido, como alguien que sabe que el tiempo no perdona. Tenía la espalda un poco encorvada. No por mala postura, sino por cansancio. En sus ojos había algo difícil de explicar. No tristeza, no enojo, era resignación. El hombre pensó: ese soy yo, hace muchos años. Cuando el mesero llegó a su mesa, sonrió. No una sonrisa grande, una pequeña, de esas que cuestan esfuerzo cuando el día pesa demasiado. Saludó con respeto, habló claro, escuchó con atención. Y eso fue todo. No hizo nada extraordinario, no cometió errores, no hizo milagros, solo fue humano. Mientras comía, el hombre sintió un nudo en el pecho. Recordó los días en los que una sola propina podía decidir si comía o no. Recordó lo que se siente depender de la bondad de desconocidos. Recordó promesas que se hizo a sí mismo cuando no tenía nada. Si algún día puedo, nunca olvidaré esto, se dijo entonces. Ahora ese día había llegado. Terminó de comer. Respiró profundo. Hubo un momento de silencio, de esos silencios largos, incómodos, donde la mente habla más fuerte que el ruido alrededor. Sacó el dinero con calma. Contó. Volvió a contar. Dobló un billete con cuidado, no al azar, con intención, como si dentro de ese papel estuviera algo más que dinero. Se levantó. Dejó la propina sobre la mesa. Era una cantidad que no tenía sentido. Una cifra que parecía un error. Y que volatile, algo que cualquiera pensaría que fue una equivocación. Pero no lo fue. Mientras se alejaba, no miró atrás. No buscaba reacción. No buscaba agradecimiento. No buscaba aplausos. Porque la verdadera prueba no era el dinero. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El restaurante seguía con su ritmo habitual.
Nada se había detenido todavía. Los platos iban y venían, las conversaciones continuaban. Las risas falsas se mezclaban con suspiros reales. Era uno de esos lugares donde la vida no se detiene, aunque alguien por dentro esté a punto de romperse. Para el mesero, ese turno ya era demasiado largo. Había empezado temprano. Demasiado temprano. Con el cuerpo cansado desde antes de entrar, con la mente ocupada en cuentas que no cuadraban, en mensajes sin responder, en problemas que no esperan a que termine la jornada. Cada paso le pesaba un poco más que el anterior, pero aún así seguía caminando. No tenía opción, cada mesa era una pequeña prueba. Algunas fáciles, otras no tanto. Clientes apurados, clientes impacientes, clientes que no decían gracias. Sonrisas que tenía que sacar aunque no le nacieran. Palabras amables dichas por costumbre, no por energía. Por dentro pensaba, solo termina el turno, solo aguanta un poco más. Cuando pasó cerca de la mesa del hombre, no pensó nada especial. Otro cliente más, otra orden más. Otra propina que probablemente no cambiaría nada. Su mente estaba en automático, como si su cuerpo trabajara solo, mientras él sobrevivía por dentro. Pero había algo distinto, aunque no supo decir qué. El hombre no hablaba fuerte. No hacía gestos bruscos, no chasqueaba los dedos, no miraba el celular con impaciencia. Simplemente estaba ahí, presente, observando, esperando con calma. Eso desconcertaba un poco. El mesero tomó la orden. Escuchó con atención. Repitió para no equivocarse. No porque temiera una queja, sino porque así era él. Porque aún creía que hacer las cosas bien importaba, aunque a veces nadie lo notara. Mientras se alejaba, pensó por un segundo en su propia vida. En cómo había llegado hasta ahí, en cómo había prometido que sería solo algo temporal, en cómo ese mientras tanto se había convertido en años. Había días buenos, muy pocos, y días como ese, días largos, grises, silenciosos por dentro. Volvió con el pedido. Lo dejó en la mesa, el hombre levantó la mirada y dijo gracias, mirándolo a los ojos. No rápido, no por educación, de verdad. Eso lo descolocó más de lo que esperaba. Porque cuando alguien te mira así, te recuerda que existes. El mesero siguió con su trabajo, pero algo había cambiado. No sabía qué, una incomodidad suave. Una sensación extraña en el pecho. Como si algo estuviera a punto de pasar, aunque no sabía qué ni cuándo. Las horas siguieron avanzando, el ruido subía y bajaba. El cansancio se acumulaba, el cuerpo pedía descanso, pero el turno aún no terminaba. Y entonces llegó el momento de la cuenta. El mesero dejó el recibo y se alejó, como siempre, sin esperar nada. Sin imaginar nada, porque esperar solo duele más cuando no pasa nada. Pasaron unos minutos, el hombre se levantó. No dijo nada, no llamó. No pidió atención, simplemente se levantó y se fue. El mesero tardó en volver a la mesa. Estaba ocupado. Otra orden, otro pedido, otra urgencia. Cuando finalmente se acercó para limpiar, vio el dinero. Y su primer pensamiento no fue alegría. Fue miedo. Esto está mal, pensó. Alguien se equivocó. Esto no puede ser mío. La cantidad era demasiado grande, ridículamente grande. No encajaba con nada de lo que había pasado ese día. No encajaba con su vida. No encajaba con la realidad. Miró alrededor, buscó al hombre, no lo vio. Su corazón empezó a latir más rápido. Las manos le temblaron un poco, dudó. Pensó en llamar al gerente, pensó en que tal vez alguien volvería reclamando el dinero. Y entonces vio el billete doblado. No estaba mezclado con el resto.
Estaba separado, colocado con cuidado, como si alguien hubiera querido asegurarse de que lo notara. Hubo un segundo de silencio absoluto dentro de su cabeza. Un segundo donde el mundo pareció detenerse. Aún no lo había abierto, pero de alguna manera ya sabía que nada volvería a ser igual. El mesero se quedó quieto unos segundos más de lo normal. Nadie lo notó. Para los demás, seguía siendo parte del ruido del lugar. Alguien más moviéndose entre mesas. Pero por dentro, algo ya no estaba en calma. Guardó el dinero con cuidado, como si tuviera miedo de que desapareciera si lo tocaba demasiado. El billete doblado seguía ahí. No lo abrió todavía. No porque no quisiera, sino porque no estaba listo. Siguió trabajando. Eso fue lo más extraño. A pesar de todo, siguió trabajando. Atendió otra mesa. Anotó un pedido. Caminó de un lado a otro. Sonrió cuando tuvo que sonreír. Pero su mente no estaba ahí. Su mente estaba en esa mesa, en ese dinero, en ese billete que parecía pesar más que todo el cansancio del día. Después, se dijo, cuando tenga un segundo. Pero los segundos no llegaban. Mientras tanto, el hombre que había dejado la propina ya no estaba allí. Caminaba por la calle sin mirar atrás. Su paso era lento. No por edad, por intención. Cada paso tenía un propósito. Cada decisión ya había sido tomada mucho antes de entrar a ese lugar. Para él, nada de esto era impulsivo. Había observado durante toda la comida, no buscando errores, sino buscando algo mucho más difícil de encontrar. Buscaba carácter. Buscaba humanidad bajo presión. Buscaba a alguien que siguiera siendo digno, incluso cuando nadie lo recompensaba. Y lo había encontrado. Recordó su propio pasado, jornadas sin propina, días en los que una sola moneda podía significar esperanza o derrota. Recordó cómo muchas veces deseó que alguien lo viera, no como empleado, no como número, como persona. Por eso no dejó el dinero al azar, por eso dobló el billete. Porque no todos entienden el regalo, pero todos entienden un mensaje. Dentro del restaurante, el mesero por fin encontró un momento, un pequeño espacio entre pedidos. Se apoyó un segundo, respiró hondo y sacó el billete. Sus dedos temblaban. No te emociones, pensó, no te ilusiones. Lo abrió despacio. Sus ojos recorrieron las palabras una vez, y luego otra, como si su mente no pudiera aceptarlas. Como si necesitara confirmar que no estaba imaginando cosas. El aire se le fue del pecho. No era una nota larga, no era complicada. Pero cada palabra parecía escrita justo para él, como si alguien hubiera visto todo lo que cargaba sin que él dijera nada. Sintió calor en los ojos, tragó saliva, miró alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. No quería que nadie viera ese momento, porque algunos momentos son demasiado personales para compartirse. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cuentas. No pensó en deudas. No pensó en el mañana. Pensó, alguien creyó en mí, y eso dolió. Dolió porque no estaba acostumbrado, porque hacía mucho que nadie lo hacía sentir así. Porque ese simple gesto rompía una coraza que había construido durante años. Mientras tanto, afuera, el hombre se detuvo un segundo. No por duda, por costumbre, respiró profundo. Cerró los ojos brevemente. Sabía lo que estaba pasando ahí dentro. Sabía el shock. Sabía la confusión. Sabía las lágrimas que aún no caían, pero aún no era el final, porque la verdadera razón de todo esto todavía no había sido revelada. El mesero dobló el billete otra vez. Lo guardó cerca del pecho, como si necesitara sentirlo ahí, asegurarse de que era real. Volvió al trabajo, pero ya no era el mismo. Algo se había movido dentro de él.
algo que no se compra con dinero. Y mientras el turno seguía, mientras el ruido volvía, mientras la rutina intentaba recuperar el control, una pregunta no dejaba de repetirse en su mente. ¿Por qué yo? La respuesta estaba a punto de llegar. El tiempo siguió avanzando, pero para el mesero ya no era igual. Cada minuto se sentía más lento, más pesado, como si algo invisible estuviera a punto de caer desde lo alto. El billete seguía ahí, guardado, presionando su pecho, recordándole que aquello no había sido un sueño. Intentó convencerse de que debía mantener la calma. Solo es dinero, pensó, pero su cuerpo no le creyó. Las manos le sudaban, la mente no paraba. Volvía una y otra vez a las palabras escritas en ese papel. No las había leído en voz alta, pero resonaban dentro de él como un eco constante. Cada frase parecía abrir recuerdos que había intentado enterrar. Mientras tanto, otros empleados comenzaron a notar algo extraño. No sabían qué era, pero lo sentían. El mesero caminaba distinto. Respondía distinto. No estaba distraído. Estaba ausente. Como si su mente estuviera en otro lugar muy lejos de allí. Uno de ellos le habló. No escuchó. Otro le preguntó si estaba bien. Asintió sin pensar. No podía explicar lo que sentía. ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo se dice que un desconocido acaba de tocar una parte de ti que ni siquiera tus amigos conocen? El gerente pasó cerca. Miró la mesa, vio el recibo, vio la cantidad, frunció el ceño. Se detuvo. ¿Esto qué es?, preguntó. El mesero sintió un golpe en el estómago. El miedo regresó de golpe. Miedo a que todo se arruinara. Miedo a que le dijeran que no era suyo. Miedo a que lo despertaran de algo que apenas estaba empezando a sentir. Yo. Él lo dejó, dijo con voz baja. El gerente volvió a mirar el dinero, miró al mesero. Lo observó unos segundos más de lo necesario, como si intentara leer algo en su rostro. ¿Lo conoces?, preguntó. El mesero negó con la cabeza. No, respondió. No lo conocía. El silencio se hizo pesado, denso, insoportable. Otros empleados se acercaron, no por curiosidad, sino porque algo así no pasa todos los días. Las miradas iban y venían. Algunos pensaban que era un error. Otros, que era una broma. Otros simplemente no entendían. ¿Y si vuelve?, dijo alguien. ¿Y si se equivocó?, dijo otro. Cada palabra era una amenaza. Cada duda era un clavo más en el pecho del mesero. El gerente suspiró. Volvió a mirar la puerta. El hombre ya no estaba. Hacía rato que no estaba. Demasiado rato. Si vuelve, lo hablamos, dijo finalmente. Por ahora. Sigue trabajando. No fue una aprobación, pero tampoco fue un no. El mesero asintió, pero esta vez, cada paso era un esfuerzo enorme. Porque ahora no solo cargaba su cansancio, cargaba la mirada de todos. Sentía que el lugar entero lo observaba. Como si ese dinero lo hubiera separado del resto, como si de pronto ya no encajara ni siquiera ahí. Pensó en su casa, en lo que podría hacer con esa cantidad, en lo que podría cambiar, en lo que podría arreglar, en lo que podría dejar atrás, y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Porque cuando empiezas a imaginar un futuro distinto, ya no puedes volver a conformarte con el mismo presente. Pasaron varios minutos. Nadie volvió por el dinero. Nadie reclamó. Nadie preguntó. La realidad seguía ahí, firme, incómoda, real. Y entonces, cuando el turno parecía volver a la normalidad, ocurrió algo más. La puerta se abrió de nuevo. El sonido fue suave, casi imperceptible, pero el mesero lo sintió. Algo dentro de él se tensó. Levantó la mirada sin saber por qué, y lo vio. Era el mismo hombre. Había regresado.
No caminaba apurado. No parecía nervioso. Tenía el mismo rostro tranquilo, la misma postura serena, como alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. El corazón del mesero empezó a latir con fuerza. Ya está, pensó. Ahora todo se va a acabar. El hombre avanzó unos pasos más dentro del lugar. Miró alrededor. Sus ojos buscaron solo a una persona, al mesero. Y por primera vez desde que todo empezó, sus miradas se cruzaron de verdad. En ese instante, el mesero entendió algo que aún no podía explicar con palabras. La propina nunca fue el final, solo fue el comienzo. El mesero sintió cómo el aire se volvía más pesado cuando lo vio acercarse. Todo su cuerpo se tensó. El ruido del lugar seguía ahí, pero para él se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo existía ese hombre caminando hacia él, con pasos tranquilos, seguros, sin prisa. Va a pedir el dinero de vuelta, pensó. Seguro fue un error. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, demasiada fuerza. Sus manos temblaban ligeramente, y trató de esconderlas apoyándolas contra su cuerpo. No quería que nadie notara su nerviosismo, pero era inútil. Sentía que todos podían verlo por dentro. El hombre se detuvo frente a él. No habló de inmediato. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. El mesero levantó la mirada despacio. Sus ojos se encontraron. No había enojo, no había confusión, no había sorpresa. Solo calma, una calma que desconcertaba. Disculpa, dijo el hombre finalmente, con voz baja y firme. ¿Puedo hablar contigo un momento? No levantó la voz. No exigió nada. No hizo gestos bruscos. Aún así, el mesero sintió un nudo en la garganta. Asintió sin pensar. Claro, sí, respondió. Cada paso que dio hacia un lado se sentía irreal, como si estuviera caminando fuera de su propio cuerpo. Pensó en el dinero, pensó en el billete, pensó en la nota, pensó en todo lo que podía perder en un solo segundo. El hombre habló primero. ¿Te sorprendió la propina?, preguntó. El mesero dudó. Decir la verdad parecía peligroso. Mentir parecía inútil. Sí, respondió al final. Mucho. El hombre asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Eso está bien, dijo. Era la idea. El mesero frunció ligeramente el ceño. No entendía. Nada encajaba. Quiero que sepas algo, continuó el hombre. No fue un error. Y no quiero el dinero de vuelta. El pecho del mesero se contrajo. Sintió alivio, pero también confusión. Demasiada. Entonces, ¿por qué?, preguntó sin darse cuenta. El hombre no respondió de inmediato. Miró alrededor un segundo. Luego volvió a mirarlo. Porque estuve observando, dijo. ¿Y por qué hoy hiciste algo que casi nadie hace? El mesero sintió vergüenza. No sabía a qué se refería. No había hecho nada especial. Solo su trabajo. Solo lo de siempre. Yo no hice nada, murmuró. El hombre negó con la cabeza. Eso es lo que crees, respondió. Pero trataste a todos igual, incluso cuando nadie te estaba mirando. Incluso cuando estabas cansado, incluso cuando no ganabas nada extra por hacerlo. Las palabras cayeron lento, una por una, golpeando lugares que el mesero había aprendido a proteger. El hombre respiró hondo y continuó. Hoy no vine a comer, vine a recordar algo. Vine a ver si todavía existían personas que no se rompieran por completo cuando la vida las aprieta. El mesero sintió cómo los ojos se le llenaban. Bajó la mirada. No quería llorar. No ahí, no ahora. Yo estuve en tu lugar, dijo el hombre con suavidad, mucho tiempo. Sé lo que se siente trabajar sin que nadie lo note. Dar lo mejor de ti y aún así llegar a casa sintiendo que no fue suficiente. El silencio volvió a caer entre ellos. Pero ya no era incómodo. Era pesado.
emocional. Ese dinero no es una recompensa, añadió, es una prueba. El mesero levantó la mirada de golpe. ¿Una prueba?, repitió. El hombre asintió. Quería ver qué harías cuando nadie te obligara. Si lo guardarías en silencio. Si lo compartirías. Si cambiaría la forma en la que tratas a los demás. El mesero no sabía qué decir. Su mente iba demasiado rápido. Todo parecía demasiado grande para procesarlo en ese momento. Todavía no te pido nada, dijo el hombre dando un pequeño paso atrás. Todavía no, se giró ligeramente, como si fuera a irse otra vez. Luego se detuvo. Solo recuerda esto, dijo sin mirarlo. El dinero muestra quién eres. Cuando crees que nadie está mirando, y entonces se fue. De verdad esta vez. El mesero se quedó ahí, inmóvil, con el corazón desbocado y la mente en silencio. Sentía que acababa de pasar algo enorme, algo que aún no entendía del todo. Miró sus manos. Miró alrededor. Miró a las personas. Nada había cambiado. Y al mismo tiempo, todo había cambiado, porque ahora sabía algo que antes no. Ese día no había recibido solo una propina, había sido elegido, y la parte más difícil apenas estaba por comenzar. El hombre ya no estaba, pero su presencia seguía ahí, como una presión en el aire, como una pregunta sin respuesta. El mesero volvió a su lugar, pero no volvió a ser el mismo. Cada paso era más lento, cada sonido parecía más fuerte, cada mirada pesaba el doble. Intentó concentrarse. De verdad lo intentó, pero no podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado. ¿Es una prueba? ¿Una prueba de qué? ¿De honestidad? ¿De gratitud? ¿De algo que ni siquiera sabía que tenía? Los demás empleados lo miraban, no directamente, de reojo. Susurros cortos, miradas rápidas. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo raro estaba pasando. Ese tipo de cosas no ocurren todos los días, y cuando ocurren, nadie quiere quedarse fuera. ¿Qué te dijo?, preguntó alguien finalmente en voz baja. El mesero dudó. Pensó en mentir. Pensó en minimizarlo. Pensó en minimizarlo. Pensó en proteger ese momento como algo solo suyo. No mucho, respondió. Solo palabras. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Siguió trabajando. Atendió mesas. Entregó platos. Recogió vasos. Pero ahora sentía algo nuevo, una incomodidad profunda, como si el dinero lo estuviera observando desde donde lo había guardado. Como si cada decisión pequeña estuviera siendo evaluada. Cuando un cliente fue grosero, respiró hondo antes de responder. Cuando otro dejó una propina mínima, sonrió igual. Cuando alguien necesitó ayuda extra, no dudó, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque ya no podía hacerlo de otra forma. El gerente volvió a pasar cerca. Esta vez no preguntó nada, solo lo observó, como si intentara entender algo que no encajaba. El mesero sintió el peso de esa mirada. No era desconfianza, era curiosidad. En su cabeza, una idea empezó a tomar forma, pequeña, incómoda, persistente. ¿Y si hago algo con esto? La apartó de inmediato. No, se dijo. Esto es mío. Lo necesito. Y era verdad, lo necesitaba. Para pagar deudas, para respirar un poco, para no vivir siempre al límite. Nadie podía juzgarlo por eso, pero la idea volvió. ¿Qué haría el hombre si estuviera mirando ahora mismo? Esa pregunta le heló la sangre, no porque se sintiera vigilado, sino porque se sentía responsable. Pasaron los minutos, luego 1 hora. El turno se acercaba al final. El cansancio regresaba, pero algo había cambiado.
Ya no era solo agotamiento físico, era un cansancio emocional, como si hubiera vivido demasiado en muy poco tiempo. En el descanso se sentó solo. Sacó el dinero. Lo miró. No lo contó. No hacía falta. Sabía cuánto era. Lo que no sabía era qué significaba. Pensó en su familia. Pensó en sí mismo de niño. Pensó en cuántas veces había deseado que alguien creyera en él. ¿Y si esta es la única vez? Pensó. ¿Y si no hago nada? ¿Y ya? El miedo volvió. Miedo a perder. Miedo a equivocarse. Miedo a elegir mal. Guardó el dinero otra vez. Se levantó. Volvió al trabajo. Como si nada. Como si todo. Pero algo ya estaba decidido, aunque aún no lo sabía. Al final del turno, mientras limpiaba su última mesa, vio algo que lo detuvo. Una señora mayor intentaba levantarse sola. Le costaba. Nadie la ayudaba. Todos estaban ocupados. Solo uno. Luego fue hacia ella. La ayudó. Con cuidado, sin prisa. Ella le sonrió. Una sonrisa sincera. De esas que no se fingen. Gracias, hijo, dijo, y en ese instante algo encajó. No fue una revelación grande. No fue una voz interior. Fue una certeza tranquila. La prueba no tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con quién eliges ser, cuando podría ser otra cosa. El mesero volvió a respirar profundo. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era miedo. Cuando llegue el momento, no iba a fallar. Y sin darse cuenta, mientras el lugar se vaciaba y la noche caía afuera, el verdadero cambio ya había comenzado. La noche avanzó y el restaurante empezó a vaciarse. Las mesas quedaban en silencio una por una, como si el lugar también estuviera cansado. El mesero sentía el cuerpo pesado, pero la mente seguía despierta. Demasiado despierta. Cada palabra del hombre volvía una y otra vez. Es una prueba. No había vuelto, no había llamado, no había dejado instrucciones, nada. Eso era lo peor. Si le hubieran dicho exactamente qué hacer, habría sido más fácil. Si alguien le hubiera puesto una regla clara, un límite, una orden, habría descansado, pero no. Todo quedaba en sus manos. Mientras guardaba las últimas cosas, pensó en todas las opciones. Podía quedarse con el dinero y nadie diría nada. Podía repartirlo entre sus compañeros. Podía repartirlo entre sus compañeros. Podía fingir que nada había pasado. Cada opción tenía una excusa perfecta. Nadie me pidió nada. Yo lo necesito más. No es mi responsabilidad. Todas sonaban razonables, pero ninguna lo dejaba tranquilo. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Un compañero se le acercó. Uno de los más jóvenes. Tenía los hombros caídos, la mirada cansada, la voz baja. ¿Todo bien?, preguntó. El mesero estuvo a punto de decir que sí. Como siempre. Pero no lo hizo. No supo por qué. Simplemente no pudo. Ha sido un día raro, respondió. El chico asintió como si entendiera más de lo que decía. Siempre lo es, dijo. Solo que algunos pesan más. Esa frase le golpeó fuerte, porque era verdad. Porque ese día pesaba demasiado. Miró alrededor, vio a sus compañeros, personas que también cargaban historias invisibles. Deudas, familias, sueños pausados. Personas que, como él, seguían de pie por pura costumbre. Y entonces entendió algo. La prueba no era sobre él, era sobre todos. El corazón empezó a latirle más rápido, no por miedo, por decisión. Esa sensación extraña que llega cuando sabes que estás a punto de hacer algo importante, aunque no sepas cómo va a terminar. Fue al vestidor, cerró la puerta, se quedó solo, sacó el dinero una vez más. Lo miró largo rato, esta vez sin ansiedad, sin ilusión, con respeto,
Pensó en el hombre, en su mirada, en su calma, en la forma en la que había hablado, como alguien que ya había caminado por caminos difíciles. ¿Qué harías tú?, pensó. La respuesta no vino en palabras, vino en forma de recuerdo. Un recuerdo antiguo. Él, más joven, más cansado, recibiendo ayuda inesperada de alguien que no tenía obligación alguna. Y recordó cómo ese gesto no solo le ayudó económicamente, le devolvió algo más valioso. ¡Dignidad! Respiró hondo. Salió del vestidor. Reunió a sus compañeros. No levantó la voz. No hizo un discurso. No explicó toda la historia. No hacía falta. Hoy pasó algo raro, dijo. Y no quiero quedármelo solo. Hubo silencio, miradas confundidas, desconfianza. Puso el dinero sobre la mesa. Algunos abrieron los ojos. Otros negaron con la cabeza. Nadie habló. No es caridad, añadió. Es una oportunidad. Les explicó lo justo. Sin nombres, sin detalles innecesarios. Solo la verdad suficiente. El ambiente cambió. Se volvió denso, emocional, incómodo. Algunos se sintieron avergonzados, otros agradecidos, otros simplemente no sabían qué sentir. ¿Estás seguro?, preguntó alguien. El mesero asintió. Nunca había estado tan seguro de algo. Repartieron el dinero, no de forma perfecta, no de forma matemática, de forma humana, pensando en quién lo necesitaba más, en quién llevaba más tiempo, en quién había tenido un mes difícil. Hubo abrazos, hubo lágrimas contenidas, hubo silencios largos. Y en medio de todo eso, algo invisible ocurrió. Algo se rompió. Y algo nuevo se formó. Cuando terminaron, el mesero se quedó solo un momento. Se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. El pecho le dolía, pero no de tristeza, de alivio. Había hecho lo correcto. No sabía si el hombre volvería. No sabía si alguien estaba observando. No sabía si habría consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba. Porque entendió la prueba. No se trataba de dinero. No se trataba de recompensa. Se trataba de elegir quién eres cuando nadie te promete nada a cambio. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, la puerta del restaurante volvió a abrirse. Y esta vez, lo que estaba por pasar, lo cambiaría todo. La puerta se abrió sin hacer ruido. No fue un golpe, no fue dramático, pero todos lo sintieron. Si el aire hubiera cambiado de dirección. El mesero levantó la mirada lentamente, con el corazón apretado, sin saber por qué su cuerpo reaccionó antes que su mente. Era él, el mismo hombre. Esta vez no caminó despacio. Tampoco apurado. Caminó con decisión. Sus ojos recorrieron el lugar sin detenerse en nadie, hasta que llegaron al mesero. Tampoco frunció el ceño. Solo asintió muy levemente, como quien confirma algo que ya sabía. Las mesas casi vacías. Los empleados cerca unos de otros, algo distinto en el ambiente. Algo que no estaba antes. Parece que fue un día largo, dijo finalmente. Sí, respondió el mesero, lo fue. Hubo un silencio breve. No incómodo. Expectante. El hombre bajó un poco la voz. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «¿Qué hiciste con el dinero?». El mesero no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque quería decirlo bien. Porque algunas decisiones merecen ser dichas con calma. «Lo compartí», dijo al final. «No todo, pero lo suficiente». El hombre lo miró fijamente. No había sorpresa en su rostro. Tampoco decepción. Solo atención absoluta. «¿Por qué?», preguntó. El mesero respiró hondo.
Porque entendí que no era solo para mí, respondió. Si me lo hubiera quedado todo, algo dentro de mí se habría perdido. El hombre cerró los ojos un segundo, muy breve, como quien recibe una respuesta que esperaba, pero que igual lo toca. Entonces pasaste la prueba, dijo. El mesero frunció el ceño. ¿Había una respuesta correcta?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. No, respondió. Solo había una respuesta honesta. Metió la mano en el bolsillo y sacó otro sobre. Lo dejó sobre la mesa más cercana. No lo empujó, no lo ofreció, solo lo dejó ahí. Esto también es para ti, dijo. Pero esta vez, sin prueba. El mesero lo miró. No tocó el sobre. ¿Por qué?, preguntó otra vez. El hombre sonrió apenas, muy poco. Porque el mundo necesita más personas como tú, dijo. Y porque ayudar a alguien que ayuda a otros siempre vale la pena. El mesero sintió que los ojos se le llenaban. Bajó la mirada. No quería llorar, pero ya no luchó contra eso. Gracias, murmuró. El hombre negó con la cabeza. No, dijo con firmeza, gracias a ti. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un segundo más. Una última cosa, dijo sin mirarlo. No dejes que este momento te cambie. Solo recuérdalo cuando la vida te ponga a prueba otra vez. Y se fue. La puerta se cerró. El silencio quedó suspendido unos segundos. Nadie habló. Nadie se movió. Hasta que alguien respiró hondo. Luego, otro. Y poco a poco, el mundo volvió a girar. Abrió el sobre. No todavía, no tenía prisa. Ya no. Miró a sus compañeros. Vio algo distinto en sus rostros. Algo que no se compra. Algo que no se finge. Esperanza. Esa noche, al salir del restaurante, el aire se sentía diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él sí lo había hecho. Caminó despacio, pensando, recordando, sintiendo. Sabía que al día siguiente volvería a trabajar, que los problemas no desaparecerían, que la vida seguiría siendo difícil, pero también sabía algo más, que una sola decisión, en el momento correcto, puede definir quién eres, y que a veces las pruebas más importantes de la vida no vienen anunciadas, vienen envueltas en silencio, en un gesto inesperado, en una oportunidad de hacer lo correcto cuando nadie te obliga. Y ese día, él eligió bien,